Entonces, bueno, bienvenidos a la charla de hoy, que tiene que ver con crear nuestra realidad y cómo la creamos, y entender que todo lo que está creado lo podemos cambiar si así queremos, que no somos víctimas de un destino, ni de un virus, ni de gobiernos, por supuesto, es cómo creamos nosotros nuestra realidad. Y cuánta responsabilidad tenemos acerca de nuestra creación y cómo cuando dependemos creamos desde otros lugares. Es enorme el material que hay sobre la creación y voy a tratar de traer lo que más pueda en esta charla y veremos si hacemos otra, si es necesario ampliar o si se quedan con dudas o lo que fuera. La creación está dada por varios principios. Todos nosotros como seres humanos tenemos principio masculino y principio femenino, y estos dos aspectos necesitan estar juntos para crear. Necesitan estar en armonía, en equilibrio. Si están en desarmonía, crean más caos, crean caos. Por ejemplo, un principio masculino en desequilibrio puede crear un montón de cosas sin sentido, ¿no? Como cosas en serie que no tienen ningún sentido ni se pueden incluso usar, porque hay mucha cantidad. Y un principio femenino, un aspecto femenino, una creación a partir de ese aspecto, es algo que se crea desde algo muy caótico, que no puede volverse algo concreto y con una forma concreta. Entonces, estos dos principios se presentan en la creación de muchas maneras. Una de las formas es nuestra fuerza de vida. La fuerza vital que nosotros tenemos, que nosotros somos, esa fuerza vital, con esa fuerza vital nosotros creamos toda vida. Todo lo que está manifestado está creado por esta fuerza vital que penetra en todos lados y va creando. Y ya sea que nuestra fuerza de vida esté alineada a algo positivo, vamos a crear positivamente, y si está alineada a emociones negativas, pensamientos negativos, creencias, rechazo, vamos a crear algo negativo. Por ejemplo, con esto que está pasando hoy en el mundo, mucha gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo de lo que pueda llegar a pasar en el futuro y empieza a crear pensamientos de miedo sin darse cuenta. Y pensamos que estos pensamientos no tienen un efecto, y sí lo tienen. Cualquier cosa que nosotros pensamos, de las cuales nosotros no somos conscientes y ponemos un stop en ese pensamiento empieza a crear vida, porque el pensamiento es fuerza de vida. Es esta fuerza de vida que penetra la vida, que penetra la vida que nosotros vivimos y crea a partir de ahí. Cuando nosotros creamos a partir del miedo, el miedo y el odio es exactamente lo mismo. Entonces vemos un montón de gente agrediéndose, un montón de gente culpando, un montón de gente odiando casi sin sentido. Y en realidad nos están dando cuenta que la vida no la crea un gobierno, tampoco la crea el virus, sino que nosotros podemos crear una vida a partir de la realidad que está creada. Por ejemplo, si estamos viviendo en un mundo en donde este virus está, en donde algunos países estamos todavía en cuarentena, otros creo que no, podemos también crear vida a partir de ahí, que no necesita ser de una forma negativa. Y esto lo podemos hacer mirando nuestros pensamientos, esa es una forma, fijándonos qué sentimos, esa es otra, y todos van de la mano. La realidad que nosotros vivimos es una realidad que tiene forma, es lo que se llama la tercera dimensión.
Y hay aspectos internos en el ser humano que son mucho más elevados que esa tercera dimensión. Por ejemplo, los pensamientos es un nivel más elevado que la tercera dimensión. Los sentimientos, más elevado que los pensamientos. Y la conciencia es junto con el amor, son los más elevados de todos. Entonces, cuando nosotros traemos conciencia, algo que está ya creado, que ya está manifestado en la tercera dimensión, en esta dimensión de la Tierra, podemos transformarlo y crear el destino que nosotros queremos. Esta fuerza de vida viene con un montón de aspectos adentro. Tiene pensamiento, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene actitudes, tiene motivación, tiene deseo y tiene placer. Entonces, cuando nuestro placer está asociado a lo negativo, vamos a inconscientemente crear negativamente, sin darnos cuenta. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán visto, o por lo menos yo pregunté hacia algunas personas, incluso conmigo, ¿no? ¿Cómo se sienten en esto de esta cuarentena o con lo que están viviendo? Y mucha gente dice, me siento obligada, me siento no tenida en cuenta, no me siento escuchado, no me siento incluido. Entonces hay un montón de esas cosas que uno siente. Cuando uno no se siente incluido, eso se manifiesta en el cuerpo físico como un sentimiento. Entonces hay una actitud como de desesperanza o de desolación solamente por no sentirse incluido, por no sentirse tenido en cuenta. E inconscientemente quizás puede haber un placer asociado a no ser tenido en cuenta y a no sentirse incluido. Que si este placer está asociado a eso que es negativo, nosotros como seres humanos vamos a ir todo el tiempo hacia el placer. El placer es algo que tiene que estar y que está en toda creación, ya sea que seamos conscientes de eso o no. Nosotros podemos disociarnos de ese placer cuando nuestra creación no está alineada a algo verdadero o está alineada a el miedo. Cuando se alinea el miedo, automáticamente se transforma en odio, y cuando se transforma en odio, ese placer se vuelve desconectado, se vuelve frío. No hay sentimiento, hay solo algo como una especie de vibración muy incómoda en el cuerpo, que se siente también en el cuerpo. Y empezamos a culpar, empezamos a juzgar, y culpar y juzgar y enojarnos y aislarnos y creer todo eso, que todo eso es verdad, que nuestro destino está en manos de algo de afuera, hace que nosotros creemos todo el tiempo esa realidad y a partir de esa realidad. Entonces necesitamos de alguna manera separar, divorciar esta fuerza de vida, este placer de la realidad en la que vivimos y ponerla en un lugar y alinearla a un lugar de deseo verdadero. ¿Qué deseo vivir? ¿Qué es lo que realmente quiero vivir? ¿Qué quiero experimentar en esta vida? Porque la vida es alegría, la vida es amor, la vida es placer, la vida es disfrute. Eso es realmente la vida. Y en donde no esté viviendo eso, necesito penetrar con mi conciencia ese lugar y explorar qué es lo que sucede. Cuando la conciencia penetra cualquier creación, al ser un nivel más elevado, ya solamente penetrando ese lugar, solamente haciendo una pregunta o queriendo mirar y observar y conocer lo que está creado, eso se transforma, comienza un proceso de transformación y se frena la cadena de creación. Entonces, imaginen esta fuerza de vida, que es la esencia, que es el origen de todo, que es
el motor, que tiene una fuerza arrolladora, que no hay nada que lo detenga, que va a crear si somos conscientes y si no lo somos también. Entonces, muchas veces al principio necesitamos ver cómo creamos a partir de la ignorancia y del abuso interno, cómo nosotros buscamos situaciones en donde somos víctimas para poder culpar y para poder crear negativamente, solo para sentir ese poquito de placer que está asociado a esa queja, que está asociado a ese no ser tenido en cuenta, que está asociado a ese ser víctima. Entonces, cuando nosotros entramos en esa creación y empezamos a observar y vemos, obvio, que acá me siento de esta manera, acá pienso esto, acá mis sentimientos tienen que ver con esto, mi actitud es de esta manera, mi motivación, mi deseo está puesto en este lugar. Y cómo así voy dañándome y dañando a otros, y apenas voy viendo todo eso, la conciencia no solo observa, también siente. Cuando yo observo todo lo que está creado, va a haber un sentimiento, es como sentir el dolor de lo que está creado, pero no es que duele en el sentido de que es sufrimiento. El sufrimiento está creado a partir del miedo y de este odio que yo hablaba antes. Entonces, todo esto que está creado, necesito traer la conciencia primero y traer el sentimiento para sentir todo ese dolor de lo que está creado, pudiendo crear otra cosa, con una conciencia diferente, con una motivación diferente, con un sentimiento distinto. Entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes, si levantan la mano, tienen miedo con respecto al futuro de lo que está sucediendo hoy en el mundo? ¿Quiénes levantan la mano? Bien, sí, está bien, sí, perfecto, muy bien, bien. Entonces, fíjense, ese miedo está creando, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta estamos creando. Y hoy es cierto que estamos yendo hacia una nueva forma de vida, hacia una nueva experiencia de vida como seres humanos. Y para eso, todos nosotros necesitamos contribuir a esa creación, a esa nueva creación. Pero ¿cómo voy a contribuir de una forma saludable si estoy con miedo? ¿Cómo voy a contribuir si mi motivación es tener todo para mí, por las dudas me quedo sin? ¿Cómo voy a contribuir si tengo pensamientos que un gobierno o que otro me puede dañar o me puede obligar a algo? Es imposible. Vamos a contribuir de una forma negativa, vamos a contribuir a más miedo, a más odio, a más deseo de aislamiento, a menos ir hacia algo positivo. Entonces, acá por eso les pregunto, ¿qué es lo que quieren contribuir? ¿Con qué quieren contribuir? Los que tenemos una conciencia, tenemos una responsabilidad. Y todos los que estamos acá, por lo menos los que yo conozco acá, tenemos una conciencia. Y tenemos la responsabilidad de traer conciencia a lo que está creado para crear otra cosa diferente. Y esto lo hacemos no moviéndonos, sino estando receptivos. Es parar, quedarnos quietos, observar lo que está creado y sentir, recibir eso que está creado, sin juicio, sin autorrechazo. Y si hay autorrechazo y juicio, observar el juicio y el autorrechazo. Hace poco con un grupo de personas, fue muy interesante, puse en marcha algo y dije, bueno, vamos a crear algo juntos, ¿no? Como si fuésemos el mundo, que hice como en el microcosmos, traje el macrocosmos al microcosmos. Entonces le dije, vamos a crear algo en conjunto. Y había desolación, había impotencia, había miedo, había sensación de no importar, había
¿qué más había? No me puedo acordar, pero era un montón de cosas, como bueno, me tengo que adaptar, me tengo que someter, tengo que abandonarme para poder estar o pertenecer a este lugar. Y fue tan doloroso sentir, y solo era una premisa chiquitita, ¿no? Imagínense crear una nueva humanidad, una nueva forma de humanos en donde todos somos parte, en donde todo el tiempo hay belleza, todo el tiempo hay placer, todo el tiempo hay amorosidad, hay inclusión, donde el otro me importa y donde yo me importo. Eso es lo que necesitamos crear. Entonces, nada puede existir sin fuerza de vida, así como nada puede existir sin placer. Y el placer es básicamente una experiencia física, en donde nosotros nos alineamos al miedo, en donde nosotros nos alineamos a todas las creencias erróneas y a todos los sentimientos negativos como la culpa, la impotencia. Nuestro placer se empieza a asociar a eso y empezamos a necesitar de esas emociones para vivir, para sentir el placer. Y es un placer incómodo y corto, porque una vez que creamos a partir de ahí, después sentimos culpa, nos sentimos mal, nos sentimos el placer supremo al que podemos sentir. Tenemos un montón de poderes que no están aprovechados dentro nuestro. Entonces, si por ejemplo nuestro día a día, ¿no? Hoy que estoy en cuarentena, me resulta muy fácil hoy en día parar y observarme dónde estoy y volver a traer esta sensación de placer, esta experiencia de placer en mi cuerpo, esta experiencia de amor, esta experiencia de observar todo lo que está en error para que esto se transforme. Y esa es mi contribución. Entonces, ¿con qué queremos contribuir? Entonces, si cada día que nos levantamos ponemos esta pregunta, ¿con qué quiero contribuir hoy al mundo? O a la noche antes de acostarme, ¿con qué contribuí hoy? ¿Dónde hoy mis pensamientos fueron para el miedo? ¿Dónde mis motivaciones o mis deseos fueron para lugares de oscuridad? Y empezar a investigar. Y en donde la conciencia viene, transforma, solo por el hecho de estar. Quería saber si hay alguna pregunta hasta acá. Me encantan las preguntas, me gusta la interacción con ustedes. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que necesiten, que aclare o que... ¿Sí? A mí me gustaría preguntarte algo. Sí, dale, Clara, dale. Cuando vos decís, cuando frenás en el día y decís que volvés a este amor y este placer, Sí. ¿nos querés contar, o sea, cómo haces ahí? Claro, por ejemplo, a la noche, cuando paro, porque todas las... antes de dormir hago como una especie de, así como me baño y me lavo los dientes, hago una limpieza también energética para que mis sueños, mi alma aparezca con otro tipo de mensajes, ¿no? Y pueden probarlo, es una buena técnica, la hago desde hace bastante y así en los sueños no aparece todo lo que no está revisado, sino que aparece por ahí algo creativo o la fuerza vital penetra en los sueños y trae una conciencia diferente y a la mañana cuando me levanto escribo algunas cosas, apenas me levanto porque después a veces ni me las acuerdo. Entonces a la noche paro, cierro los ojos, me pongo como en un estado de lo que la gente llamaría de meditación y me pongo a revisar, por ejemplo, momentos del día en donde quizás no sentí vida en mi cuerpo o placer o por ahí no me sentí tenida en cuenta o entendida o lo que fuera. Entonces traigo la conciencia para ver ese lugar y veo cuáles son los pensamientos que tuve. Como también hay una parte quizás muy profunda que cree nadie me va a entender o nadie va a entender
algo muy profundo que tengo, que siento, o por ahí, y digo, wow, ahí hay algo que necesito ver, porque si eso está ahí, quiere decir que voy a necesitar confirmarlo de alguna manera. Y también quiere decir que hay fuerza de vida, y si hay fuerza de vida hay placer. Entonces voy inmediatamente a revisar eso, y apenas lo reviso, algo se transforma y algo se relaja en mi cuerpo. Cuando nosotros tenemos esta creación, creamos desde la fuerza de vida en armonía con lo que hay, todo se transforma. Tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos abundancia, está todo. Todo está a nuestro alcance porque tenemos el poder para eso. ¿Te sirvió lo que dije, Clara? Sí, un montón, gracias. Bien, ¿otra pregunta? ¿Entienden que esta fuerza de vida es una fuerza de vida que penetra la realidad que tenemos? La realidad o lo que nosotros estamos viviendo está hecho de algo que es muy receptivo. Entonces, si yo no tengo conciencia y voy moviéndome durante el día, mi vida se va a ir creando, pero no es el destino el que lo crea, sino que es todo lo que está dentro mío que lo crea. Mis deseos, todo lo que me motiva. Por ejemplo, yo veo mucha gente que está muy preocupada hoy con bajar de peso, porque cree que la cuarentena lo hizo engordar de alguna manera, o que engorda más porque está en cuarentena, no sé, algo así. Y se ponen en disciplinas muy estrictas, muy dolorosas para el alma, y esa motivación crea miedo, porque está creada a partir del miedo. Está creada a partir del miedo de no explorar qué sucede si tengo unos kilos de más. No voy a ser amado, o hay autorrechazo, o hay odio que no esté investigado. Entonces todos esos lugares necesitan ser penetrados por la conciencia, para que el placer se pueda alinear, no a esta cosa rígida de obligación y de represión, sino a este placer en movimiento que crea vida de forma permanente y crea todo el tiempo alegría desde un lugar muy armónico. A ver, ¿alguno más? Pregunta. Había alguien que iba a hacer una pregunta y me puse a hablar. A ver. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿Alguno más? ¿Sí? Yo, Fabi. Sí. Ah. Dale, después vos. Después Malau, dale, después Malau. Sí, dale. ¿Yo? Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo sería? Yo siento muchas veces cómo creo a través del miedo en este momento, ¿no? Sí. Y vos explicaste algo como del miedo vamos al odio y a toda esa cadena como de emociones negativas. ¿Cómo sería el proceso de transformar eso, de salir de ahí? Perfecto. Esto lo expliqué en otra charla, pero lo voy a repetir. El miedo y el odio son lo mismo. Donde el miedo está, el odio está. No hay separación. Y si ustedes investigan el miedo, van a ver que en algún momento van a encontrar el odio. Por eso una persona que es agresiva en la calle y que odia, en realidad, más en el fondo, el miedo es la causa, ¿no? Y más en el fondo tiene mucho miedo. Donde hay miedo no hay amor. Y donde hay miedo, el placer está asociado a lo negativo. Y donde hay miedo, hay una invitación. El miedo es una herramienta que nos invita a crear. Entonces, donde hay miedo, hay algo que desconozco dentro de mí, que necesito conocer para poder crear una vida más verdadera, una vida más armónica, una vida que no esté alineada a algo destructivo. Donde hay miedo es porque hay una destructividad dentro mío, o puede haber un deseo destructivo, por ejemplo, puede haber celos, puede haber una envidia, puede haber un deseo de competencia, y todo eso va a traer, va a crear algo como para ponerme en movimiento para que yo quiera ir a investigar.
la causa de eso. Entonces voy a ver, acá estoy compitiendo, acá estoy envidiando, acá cuando envidio estoy queriendo destruir al otro. Entonces, esas son motivaciones destructivas porque ya sea que yo dañe a un otro, también me estoy dañando a mí. Entonces el sistema es muy sabio, nuestro sistema de preservación humana es muy sabio. Entonces trae el miedo para despertarnos e invitarnos a conocer. El miedo no nos puede forzar a conocer, porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, en donde nosotros no somos obligados a nada, donde nosotros elegimos todo el tiempo la vida que queremos vivir, bajo cualquier circunstancia. Nosotros somos libres, somos seres libres por naturaleza, es un derecho de nacimiento. La libertad, el placer supremo son derechos de nacimiento, de los cuales accedemos a muy poco generalmente. Y en este momento que toda la atmósfera está llena de miedo, en donde vamos caminando por la calle y la gente se nos aleja por miedo y nos juzga por alguna cosa o por otra, podemos entrar y sentir y salir de esos lugares y conocer cuál es mis pensamientos, motivaciones, sentimientos, actitudes frente a eso. Y una vez que uso al miedo como una herramienta de la conciencia, mi vida se transforma porque el miedo se transforma en amor. Es su opuesto. ¿Te contesté, G? Sí, Fabi, gracias. Bárbaro. ¿Malau? Sí, yo quisiera que si podés hablar un poquito más sobre la culpa, ¿no? De no amar. De lo Sí. que hablaste recién sobre el concepto de culpa, que yo lo siento como mucho en cómo creo la vida, la conciencia que voy despertando en mí, de qué manera yo puedo tener esto más consciente en mi lugar, desde dónde estoy creando, esa culpa que a veces aparece ¿de qué me habla? ¿Dónde tengo que investigar? Buenísimo. La culpa hay como muchos factores que son, que crean negativamente. La culpa, la duda, la desconfianza, y son todos derivados de otras energías. Y nosotros los creemos. Yo digo, bueno, no voy a abrir mi corazón porque me van a lastimar. Sí, puede ser que en el pasado haya salido lastimado, seguro, no me cabe duda. Ahora, que yo no abra mi corazón justificando que voy a salir lastimado, eso va a traer culpa, porque no estoy actuando desde un lugar de verdad. Cada vez que yo no me alinee a la verdad, la culpa va a venir. Cada vez que yo lastime a un otro, la culpa va a venir. Si yo tengo una actitud egoísta, voy a sentir culpa, porque la culpa es una emoción. Toda emoción y toda reacción son mensajes internos que nos ayudan a traer conciencia y a transformar eso en algo muy positivo, en una vida muy viva. En este grupo del que yo hablaba recién, que algunos de los que están acá somos parte, digamos, en donde hice esta propuesta de crear algo juntos. Una vez que pudimos trascender esto y que fue ir explicando, ir mostrando todo esto, la cantidad de vida que se creó después de ahí era como respirar otro aire. Y nosotros necesitamos crear eso si tenemos conciencia. Y vos, Lau, sos una persona que tiene conciencia. Por lo tanto, sos responsable de traer conciencia. Y si no estás trayendo conciencia a tu vida, vas a sentir culpa. No estoy diciendo que no lo seas, estoy diciendo que todos los que tenemos una conciencia, tenemos una responsabilidad de contribuir para que este momento que estamos viviendo hoy como seres humanos, hagamos un movimiento en conjunto hacia algo diferente, en donde nos vamos a dañar, en donde no vamos a decir, ay, a ver, voy a ver si abro mi corazón. voy a ver, no me gustó, mejor no abro mi corazón, me cierro y voy a buscar otra persona u otra situación. ¿Te contesté ahí?
Mucho, mucho, mucho. Tengo como mucha más conciencia de cómo mi corazón se cierra y se abre. Y eso es un gran indicativo. Y tenemos una humanidad. Somos humanos. Nuestro corazón se va a cerrar. Vamos a tener miedo. Vamos a sentir impotencia. Todo eso va a estar porque está en el ser humano. No es algo que podemos, es algo que podemos reprimir. Es algo que podemos negar. Pero ahí también vamos a sentirnos víctimas de lo que está creado. Pero siendo humanos y traer nuestro espíritu a lo humano para experimentar, para que este placer supremo se experimente a través nuestro y cree vida en nuestra vida, la humanidad va a estar. Vamos a tener miedo, vamos a culpar, todas estas cosas van a existir, van a venir pensamientos negativos, tienen que venir, porque es parte de la humanidad que necesitamos transformar. Si no, no tendríamos un cuerpo físico. ¿Bien? Entonces, a mayor conciencia, esto necesita intensificarse para que tomemos conciencia de esto. Porque la intención acá no es que dejemos de ser humanos y ser solo espíritu que siente todo lindo y todo maravilloso. No, es traer conciencia, traer el espíritu, que es la conciencia, que es una parte muy elevada, que no es la tercera dimensión, que es una dimensión muchísimo, muchísimo mayor, traer la conciencia a esa humanidad para integrarse, para sentirnos uno y para crear algo diferente. Se dice, y yo lo creo, que si varias personas, que si un grupo de personas con conciencia observa las motivaciones, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes que tiene, como cuando daña, cuando no daña, porque vamos a dañar, somos humanos. Si un grupo de personas se une con ese fin, se puede crear algo muy distinto, muy distinto. Podemos afectar un gran número de personas, mucho mayor. Y esto para mí es así. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Me encantan las preguntas. Me gusta la interacción. Si no queda como un monólogo. ¿Nadie más? Te voy a preguntar. Sí, Recién, vos hablando con una niña, le dijiste a ella, vos tenés conciencia. Sí, porque la conozco. ¿Qué situación hay para que una persona no tenga conciencia? Bueno, una persona no tiene conciencia cuando no se conoce a sí misma, cuando depende. Aparte no es solamente que uno tiene conciencia y otro no. A veces hay aspectos nuestros de los que no tenemos conciencia, y en esos aspectos en donde dependemos, en donde hay ignorancia. Por ejemplo, el otro día yo estaba cruzando la calle por acá, por mi vecindario, y una persona reaccionó con una furia enorme, y después se asustó un montón, se asustó mucho, y dijo, ay, yo no soy así. Y ahí la persona no tiene conciencia de qué la hizo reaccionar de esa manera. Entonces, y a veces cuando nosotros ponemos todo afuera, como que el afuera es el que me causa daño, la pareja es el que me causa daño, por el otro yo no puedo ser quien soy. Todo eso, todos esos lugares son lugares de inconsciencia que necesitamos traer. No somos víctimas de nada, de absolutamente nada. Somos creadores absolutos, tenemos un poder enorme de creación. Y los que no crean la vida tal cual la quieren es porque no están siendo responsables desde qué lugares la están creando. Entonces, en los lugares donde no me puedo sustentar económicamente, en los lugares en donde mi trabajo no va de una forma orgánica, en donde si quiero dar algo no viene nadie, o lo que fuera, en esos lugares necesito revisar cuál es la motivación, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Gracias, Cesarina. ¿Preguntas? Fabi, Andrea. Sí. Ay, qué lindo.
Andrés. Y cuando nos vamos al otro extremo y empezamos a poner todo adentro y todo lo que se crea, digo, esto debo ser yo, que hice algo malo, esto debo ser yo, que no me miré, o hay un despelote, ahora está mi marido peleado con uno de mis hijos y yo por todos lados me busco a ver dónde fui yo la que hice o que creé. Entonces, ¿en qué punto uno puede también empezar a ver, bueno, está bien, esto no es mío, ¿viste? Sí. Mira, una Está cosa... en mi vida y me toca y me deja medio, pero bueno, pero no. Esto es lo que trajo un poco María Laura antes. Esto es culparte por lo que está sucediendo. Y en realidad la realidad que está creada es la realidad que está creada. No somos culpables de lo que está creado. ¿Está bien? Sí contribuimos a esa realidad, obviamente. Más allá de que yo tengo una vida preciosa acá en mi casa y con mi hija y con la gente que me rodea, también contribuyo a la creación de lo que sucede en la Argentina, no me cabe duda, y también en lo que sucede en el mundo. No estamos separados, es una ilusión la separación. Ahora, culparme por lo que sucede no me permite crecer. La desconfianza, la duda, la culpa no me permiten crecer. El miedo, el odio impiden mi crecimiento. Y la fuerza de vida está en crecimiento constante. No existe que no crezca todo el tiempo. Entonces, sí, quizás siendo la que tiene conciencia en tu casa o la que se trabaja interiormente. No estoy diciendo que en tu casa no conozco tu casa como es, pero si tenemos una responsabilidad. Entonces, la primera responsabilidad es ver la realidad, conocer lo que está creado. ¿Está bien? Y no es culpa mía lo que está creado, para nada. Pero sí puedo ver en dónde esto está en mí. Cómo esto vive en mí. Claro, porque ni siquiera decir desde la culpa, yo no digo que me estoy culpando, pero siempre estoy como diciendo, bueno, a ver, ¿qué hice yo para que esto Pero ahí suceda? ¿Dónde estoy poniendo yo? ¿Dónde yo estoy poniendo mi parte? Pero ahí te estás culpando, porque esa no es la forma de preguntar. La conciencia no tiene ese tipo de preguntas. La conciencia es un lugar muy quieto, en donde observa lo que está creado. Y lo busca adentro. Por ejemplo, si hay una discusión, perfecto, ¿dónde esto existe en mí hoy? ¿Cómo está? ¿De qué forma esto habita en mí? Porque quiero conocerme ahí. No quiero cambiar lo que está creado. La conciencia no intenta cambiar absolutamente nada. La conciencia permite que lo que esté, porque para que eso cambie, primero necesito aceptarlo. Primero necesito conocerlo, necesito aceptarlo y después necesito entenderlo. Son varios pasos que tiene la conciencia. No es algo, bueno, yo traigo la conciencia, lo miro, ya lo miré. Entonces necesito ver, ¿qué es esto que está creado a mi alrededor? Porque si está creado a mi alrededor, tiene que ver conmigo. Pero quiero verlo desde un lugar de crecimiento, desde un lugar de aprendizaje. Quiero verlo desde este lugar de asombro en donde no sé. No desde un lugar de castigarme por lo que está creado. ¿Y soy responsable de crear algo distinto? Sí. Quizás pueda crearlo, quizás no. Pero quiero conocerme ahí. A eso me invita todo el tiempo. ¿Te respondí un poquito, André? Sí, no sé igual a veces cómo salir del tema, pero sí, me respondiste. Es que exactamente. Con otra mirada, sí. La conciencia no intenta salir, intenta sentir lo que está creado. Cuando vos sentís lo que está creado y no intentás salir, porque si no es un rechazar la realidad tal cual es querer hacer el movimiento de la conciencia porque rechazo lo que está creado. Y muchas veces necesitamos lidiar con lo que está creado por un tiempo. No podemos cambiarlo inmediatamente. Ahí me parece que te respondí más. Muchas gracias, sí. Sí. ¿Puedo decir algo, Fabi? Sí, claro. Es como que la realidad te da el regalo para ver adentro, ¿no? Que claro. La realidad no la vas a poder cambiar. Solo es el regalo para mirar adentro.
Es el regalo de lo que vos estás creando. ¿Dónde vos estás contribuyendo a esa creación? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hoy se sienten obligados por la cuarentena, se sienten forzados a quedarse en su casa, se sienten no vistos por eso? ¿Cuántos por ahí? Un montón. Bien, y eso contribuye a crear. Entonces, si puedo mirarme en ese lugar y ver en dónde yo tengo eso, en dónde eso habita en mí, más allá de esta situación, esto habita en mí de alguna manera. Y necesito ver cómo estoy contribuyendo a esta realidad. ¿Desde qué lugar estoy creando mi vida? Qué bueno. Bien. ¿Alguien más? Sí, Fabi. Sí. Perdón. Cris, sí. Sí, porque hay un punto donde yo conozco, Sí. donde acepto y entiendo, y aún así repito. Sí, sí. Y ahí es donde a mí se me queman los papeles. Bien, porque el placer está asociado ahí. Perfecto. Trajiste justo lo que expliqué hace un rato. No sé si estabas cuando yo lo expliqué. Pero cuando el placer está asociado... No. Claro, el placer cuando está asociado a situaciones negativas, y esto vos lo conocés también, lo sabés de este tema, no puedo dejar de repetir, porque el placer lo necesito para vivir. Nosotros como seres humanos no podemos vivir sin placer. Y tenemos la posibilidad de experimentar placer supremo o un placer muy destructivo que nos genera sufrimiento permanente. Y necesitamos separar el principio del placer de las situaciones negativas para dejar de crear desde ahí. Entonces es otro tipo. Todo esto que estoy trayendo, obviamente es un proceso que lo vamos viendo, ¿no? ¿Dónde mi energía de vida, dónde mi fuerza de vida, dónde mi placer, dónde mi parte creativa está alineada a lo destructivo. Y como seres humanos esto va a estar, porque al necesitar el placer, si en la infancia vivimos muchas situaciones dolorosas, esa situación dolorosa va a estar, le vamos a adicionar placer para poder tolerarla. Y a medida que vamos madurando y a medida que vamos creciendo en conciencia, podemos ir separando eso. Muy buena pregunta, muy buenas todas las preguntas. Gracias, Cris. Entonces, cuando ven que una situación está muy repetida, o se repite y se repite y se repite, tiene que ver con esto, con que nuestra fuerza de vida se apegó a algo destructivo y necesitamos separarla para poder crear la vida que queremos crear. Bien. ¿Alguna más? ¿Alguien más? Fabi, Sí. ¿Cómo separamos? ¿Cómo hacemos para separar y seguir buscando como ese placer a través de algo negativo? Si nos puedes dar como alguna cosa que nos lleve a tener más conciencia sobre esto para poder empezar como a separarlo. Sí, el trabajo con el placer es un trabajo más, un poco más avanzado. Primero necesitamos ver los pensamientos que tenemos. Los pensamientos, los sentimientos, las actitudes. Yo creo que con eso tenés un montón. Y sobre todo las motivaciones, los deseos o la intención. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos placer con algo destructivo, podemos empezar a investigar cuáles son mis motivaciones para esto e ir para atrás, o cuál es mi intención con respecto a eso. Y algo se va a modificar. Ya lo vamos a hacer en alguna otra charla. ¿Alguien más? Sí, Fabi, cuando decís que nosotros contribuimos a esta situación de la cuarentena, ¿no? Ya hay días que me siento obligada a quedarme encerrada. Sí. ¿Tendría que reflexionar sobre dónde yo ejerzo eso? Primero necesito ver
si es verdad que estoy obligada. Porque se te pide que estés en tu casa, pero no estás obligada. Entonces, ¿dónde vos te sentiste obligada en el pasado? ¿O cómo vos te obligás hoy en día a hacer cierto tipo de cosas? ¿Cuánto de esta obligación está? A veces, ¿cuánto nos obligamos durante el día a hacer cierto tipo de cosas sin cuestionar? Absolutamente nada. Y no digo que no haya cosas que no haya que hacer. Por supuesto que hay cosas que necesitamos hacer, pero no necesitamos obligarnos. Pero a veces es como la única forma que tenemos, porque es lo conocido, es lo viejo. Nos seguimos tratando de maneras que no son amorosas. Entonces, una vez que investigamos eso en profundidad, algo se libera. A medida que traemos conciencia a lo que está creado, eso se transforma. Entonces, cualquier cosa que ustedes vayan sintiendo, vayan viendo, cómo es mi vida cuando la creo a partir de la obligación. Y es cierto que solo en la cuarentena, seguramente no. ¿A cuántas cosas me obligo durante el día? Entonces hay un montón de preguntas que pueden surgir si nosotros nos quedamos quietos y escuchamos la voz del interior que trae esas preguntas, porque quiere conocer. La intención de este proceso, de este movimiento, de acceder a este placer ilimitado, de este placer supremo y de crear una realidad productiva, con alegría, con amor, con unión y conectados con nuestra humanidad y la humanidad del otro, tiene que ver con esto, con estar quietos, respirar, sentir. La respiración es una herramienta muy importante en este proceso, porque la fuerza de vida tiene mucho que ver con la respiración y con habitar el cuerpo físico. Los pensamientos se sienten como sentimientos, se pueden tocar como sentimientos. Entonces, cuando ustedes piensan algo, van a ver que lo sienten en el cuerpo físico. Y cuando experimentamos algo muy placentero en el cuerpo físico, también contribuimos con ese placer. Pero si me siento obligada, mi cuerpo físico va a estar tenso, va a estar muerto en vida. No va a haber un movimiento permanente, una vibración. Cuando nosotros traemos conciencia, todo nuestro organismo empieza a pulsar, empieza a haber un latido en todo el cuerpo. El cuerpo está vivo, porque la conciencia es vida. Y necesitamos generar esta vida todo el tiempo. Entonces vamos caminando por la calle o por nuestra casa, pulsando vida, y contribuimos creando más vida. De esto se trata. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿O solo tiene sentido para mí? Mucho, gracias. No, pues nada. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Yo, Fabi, quería preguntar. Dale. ¿Cómo sería esto de llevar adelante nuestras obligaciones sin sentirnos obligados? Ay, perfecto. Bien. Una cosa, nosotros tenemos obligaciones. Somos padres, madres, tenemos un trabajo, tenemos un cuerpo físico al que necesitamos cuidar, alimentar, nutrir, darle movimiento. Si tenemos hijos, también guiar a nuestros hijos. Todas estas son elecciones que hicimos, ¿no? La de tener un cuerpo físico y cuidarlo. Y hay una diferencia entre obligarnos y ser responsables. Cuando nosotros asumimos responsabilidad sobre nosotros, no sentimos la obligación. Es algo que hacemos con gusto. Cuando nosotros nos sentimos obligados es porque el pasado vino al presente. Y hay algo en donde quizás nuestro trato hacia nosotros mismos para hacer las cosas es desde una exigencia y no desde estar en contacto con nosotros cuando estamos haciendo algo. Por ejemplo, puede que haya veces que no tengas ganas de hacer algo. Y si traes la conciencia, por ahí decís, ok, en este momento no tengo ganas de hacerlo.
pero sí necesito hacerlo. Entonces esa comprensión, ese entendimiento, esa conexión con lo que está sucediendo y con quién soy, hace que ese proceso sea distinto. Pero generalmente cuando nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, digo todo esto entre comillas, lo hacemos desconectados de nosotros. Resolvemos, pero es como si nuestro cuerpo estuviera en un lugar y nuestra mente en otro, y nuestra conciencia en otro, y nuestros sentimientos en otro lado. Y esa es una decisión que necesitamos unir también. ¿Te respondí, Ale? Bien. Tenemos para una más, contestando rápido. Me encantan las preguntas que hacen. Pero básicamente, para resumir, somos seres con un gran poder, con un gran, enorme poder, y tenemos poderes de los que usamos un porcentaje muy chiquito. Podemos experimentar lo divino dentro nuestro, el placer supremo, crear la vida que nosotros queremos crear, tener las relaciones que queremos tener. Y todo eso lo podemos hacer cuando realmente nos conectamos con lo que está creado primero, lo miramos sin moverlo, sin hacer absolutamente nada. Primero lo conocemos, lo queremos conocer, después de alguna manera sentimos lo que está creado, podemos sentir un dolor muy grande con lo que está creado, y eso forma parte de la aceptación, porque la aceptación no es decir lo acepto, la aceptación es sentir lo que siento con lo que está creado, y después entendemos desde qué lugar estamos creando. Así que bueno. Sí, Andrea, ¿querías hacer una pregunta? ¿Sí? Ah, no. Ok. Bien. Entonces, eso es, básicamente. Si se quedan con eso, van a ver que... Sí, Fabi, creo que sí quiere, pero está muteada. Ah, ¿querés hacer una pregunta? Está hablando sin... Ah, perfecto. Gracias, Andrea. Bien. Gracias por avisarme. No me daba cuenta y yo seguía hablando. No, yo ni te vi que estabas hablando. Estas cosas que pasan. Yo te quería preguntar, no sé si viene al caso, porque sé que seguramente estaban hablando de otra cosa, yo no pude ingresar con ese link, tuve una dificultad. Pero por nuestro rol social en este momento y luego de este momento, sobre todo luego, ¿no? Nosotros estamos, o sea, trabajando mucho sobre nosotros mismos internamente. Y cómo llevar eso a la práctica, a la afuera también, más allá de bueno, generar buenas relaciones a través de todo este trabajo importante que hacemos con vos. Mira, lo único que podemos hacer primero es vernos a nosotros mismos, ver desde qué lugar nos movemos con lo que está creado afuera. Esto lo dije hace un rato. Por ahí después, igual voy a poner la grabación. Y después vamos a contactarnos internamente para ver qué necesitamos hacer. Porque no es que nosotros no somos héroes, somos seres humanos que contribuimos a crear. ¿Bien? Entonces, ¿desde qué lugar vos querés contribuir? Es lo primero. Y hacer un trabajo de autoconocimiento y de transformación personal es una muy buena contribución. Ahora, eso es cotidiano y no es algo que, bueno, ya lo hice, entonces no lo sigo haciendo. Es todo el tiempo ir mirándome. ¿Y esto de qué se trata? Es traer la realidad y traerla hacia mí, ver desde qué lugar contribuyo con lo que está creado. Tiene que ver con eso. Y después va a haber algunos que van a, no sé, van a ir a una marcha y otros van a oponerse a algo, pero eso va a salir del interior. Cualquier cosa que necesitemos hacer hacia afuera necesita salir de un lugar muy interno y no desde el miedo, para que esa creación dé sus frutos de forma positiva y en una contribución saludable. Bien. Gracias. Gracias a todos.
Muy bueno verlos. Muy bueno.